En el año 1959, en los montes Ararat, el piloto de un avión turco llamado Lihan Durupinar tomó una fotografía que causó un gran revuelo y mucha polémica. Desde entonces y hasta el día de hoy sigue siendo un tema bastante controvertido. Hizo una serie de fotografías para el Instituto Geodetic de Turquía, y entre todas ellas había una que mostraba algo imposible: un objeto con forma de barco justamente en los montes Ararat. Pero, ¿qué hacía un navío a esa altitud? ¿Era posible que se tratase del polémico arca mencionado en el Antiguo Testamento? La Biblia menciona que cuando las aguas del gran diluvio bajaron, el arca de Noé se situó sobre esos montes. En Génesis 8:4 se dice: «Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat». Hay que señalar que la Biblia hace referencia a los montes de Ararat, no al monte Ararat. Y el supuesto arca fue localizado cerca del monte Ararat, a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, al este de Turquía, muy próxima a Armenia. Este sitio arqueológico llamado Durupinar, en honor a su descubridor, se encuentra ubicado exactamente en el monte Tendurek, a 29 kilómetros al sur de la cumbre del monte Ararat. El Dr. Brandenburger, de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, después de estudiar las fotografías, afirmó: «No tengo ninguna duda que este objeto es un barco. En toda mi carrera nunca he visto un objeto como este en una fotografía aérea». Este doctor era un gran experto en fotogrametría. Sin embargo, según los datos históricos, la búsqueda del arca se remonta al año 1916, cuando Vladimir Roskovitsky, un explorador ruso, dijo hallar una embarcación semienterrada bajo el hielo a una altitud de 4000 metros. Entonces, el zar Nicolás II de Rusia envió una expedición en la que lograron extraer pruebas, confirmando así el hallazgo. Pero desgraciadamente se perdieron con la Revolución Soviética. Mucho antes de este descubrimiento, los nativos de ese lugar ya tenían conocimiento de ello. Por otra parte, fue en el año 1948 cuando un terremoto hizo aparecer de repente el supuesto arca, que hasta el momento había permanecido oculta. En 1960, la revista Life envió una expedición para investigar el caso, y concluyeron que se trataba de una estructura hecha por el hombre. Este artículo llegó a manos de Ron Wyatt, un verdadero expedicionario y defensor de la teoría que afirma que los hechos narrados en la Biblia son reales. En 1977, Wyatt, junto con 2 de sus hijos, se aventuró hacia los montes de Ararat. En el camino hacia el arca hallaron extrañas piedras horadadas con inscripciones. ¿De qué se trataba? No eran ni más ni menos que anclas de piedra usadas en la antigüedad en el mar Mediterráneo, por lo que podría ser parte del arca. Servían de contrapeso para que la proa del barco pudiera afrontar las corrientes de frente. Esto explicaría por qué han aparecido alineadas hacia donde se posó el arca, ya que se irían desprendiendo al encallar. En agosto de 1979, otro terremoto dejó casualmente al descubierto las paredes del arca, y según la opinión de Ron Wyatt, parecía un buque encallado. En 1985, David Fasol y Wyatt se unieron al geofísico John Baumgartner en la expedición narrada en el libro de Fasol titulado El Arca de Noé. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por Ron Wyatt y su equipo, con un generador de frecuencias moleculares y un radar de profundidad, descubrieron las líneas que al parecer formaban la estructura del armazón interior del arca. El radar demostró que el barco tuvo 3 cubiertas. Las 2 superiores se habían derrumbado, dejando la cubierta inferior intacta, formada por 144 cavidades que seguramente fueron utilizadas para albergar a los animales. También utilizaron diferentes tipos de detectores de metales, llegando a localizar miles de remaches de metal, así como hierro a intervalos regulares,
Y aunque esto parezca extraño, la Biblia sí menciona el uso de este material, como así lo vemos en Génesis 4:22, que dice: Zila dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Hay que destacar que el empresario francés Ferdinand Navarra, en el año 1953, logró arrancar un travesaño de una estructura de madera petrificada que se encontraba dentro de una grieta del Ararat. Los resultados de los análisis concluyeron que era madera de roble en proceso de fosilización de aproximadamente 5.000 años de antigüedad, trabajada a mano e impregnada de brea por dentro y por fuera. No se puede asegurar que se tratara de los restos del arca, pero 16 años después, una expedición del Scientific Exploration and Archaeological Research localizó nuevos trozos de madera que corroboraron la veracidad del hallazgo anterior. Tiempo después, en el año 2010, la prensa turca informó sobre nuevos descubrimientos del arca. El artículo mencionó que un grupo de investigadores, integrado por expertos turcos y chinos, aseguraban haber localizado la embarcación de Noé mencionada en la Biblia. Uno de sus miembros, Jan Bin-Ching, dijo que habían hallado una estructura de madera petrificada a una altitud de 4.000 metros en el Ararat. Los restos hallados fueron datados en una antigüedad de 4.800 años. Jan Bin señaló: no es 100% seguro que sea del arca, pero sí pensamos que es al 99%. La estructura del barco tiene muchos compartimentos, y eso señala que pueden ser los espacios en los que se ubicaron los animales. Por otra parte, en el año 2008, el alpinista italiano Tito De Luca publicó un libro con fotografías de los hallazgos en el monte Ararat, de vigas de madera elaboradas que se han conservado gracias al ambiente frío y al betún, una especie de alquitrán natural. Tito Luca está convencido que en ese lugar se halla la nave bíblica y afirma que los pastores kurdos de esa zona saben perfectamente dónde se encuentran los restos del arca. Lo que sí se puede afirmar es que el arca de Noé poseía excelentes condiciones de navegabilidad. Así lo demostraron los investigadores que participaron en The Noah's Ark Project, en el que elaboraron un modelo computerizado de la nave y vieron que era perfecta para navegar. Son muchos los que opinan que no existen pruebas científicas que demuestren que hubo un diluvio de tal magnitud. Sin embargo, los geofísicos estadounidenses William Ryan y Walter Pittman, miembros del Lemont Dougherty Earth Observatory de Nueva York, analizaron las muestras de sedimentos recogidos en el Mar Negro, y los resultados señalaron que el agua pasó de ser dulce a salada de golpe, y no gradualmente, hace aproximadamente 7.500 años, justo al final de la era glaciar. Hay que destacar la existencia de muchos escritos a lo largo de todo el mundo que recogen el mismo relato sobre un gran cataclismo ocurrido en un remoto pasado. Desde el continente americano, en el Popol Vuh, hasta la India, y en algunos mitos de la religión mazdeísta recogidos en el Avesta, donde el rey Ahura Mazda advirtió a Yima, patriarca persa, de una gran inundación. También en el prisma de Well Blundell, hallado en Irak, donde dice: después de que las aguas cubrieran la tierra y que la realeza volviera a bajar del cielo, la realeza se asentó en Kish. O lo escrito en las 12 tablillas que hablan de la epopeya de Gilgamesh, rescatadas en 1847 bajo los escombros del Palacio Real en Nínive. Concretamente, en la tablilla 11, Utnapishtim responde a Gilgamesh: esa ciudad era antigua, como lo eran los dioses de su interior, cuando sus corazones impulsaron a los grandes dioses a suscitar el diluvio. En la tablilla 11 se cuentan los detalles de cómo se construyó la nave, algo muy semejante al relato bíblico del Génesis, donde se especifica cómo Noé fabricó el arca. No podemos asegurar que en los montes de Ararat se encuentre el arca de Noé,
pero existen muchas posibilidades de hallar, bajo los glaciares milenarios de ese lugar, una prueba más que demostraría que realmente hubo una gran inundación, y que la Biblia recoge hechos históricos reales. El Mar Rojo, con unos 2.200 kilómetros de largo, un ancho máximo de 335 kilómetros y una profundidad de hasta 2.000 metros, es un golfo del Océano Índico que se ubica entre África y la península arábiga. En el norte, la península del Sinaí lo divide en dos partes, el Golfo de Aqaba y el Golfo de Suez. Este último se extiende hacia el canal del mismo nombre, que conecta el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. El Mar Rojo no solo es importante por hallarse en un lugar estratégico para el comercio, también lo es por ser mencionado en un pasaje de la Biblia. El cruce del Mar Rojo es un episodio que pertenece al texto del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, donde se narra la esclavitud que sufrían los hebreos en el antiguo Egipto y su liberación gracias a Moisés, que prometió llevarlos a través del desierto hasta alcanzar la tierra prometida. En la huida de sus perseguidores egipcios, Moisés, que dirigía al pueblo hebreo, usó su vara para que Dios separara las aguas del Mar Rojo, y gracias a ello, los hebreos cruzaron a través de un camino totalmente seco, perseguidos por el ejército egipcio. Una vez a salvo, Moisés volvió a agitar los brazos y las aguas del Mar Rojo se cerraron, ahogando a los egipcios. ¿Podría ser cierto este pasaje bíblico? Para comprobarlo, en el año 1978, el investigador Ron Wyatt y dos de sus hijos realizaron la primera búsqueda en el interior del Mar Rojo. Ron era un enfermero anestesista que pertenecía a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, algo que le llevó a obsesionarse con la Biblia. Pensaba que el estudio de este libro era una tarea que le ocuparía toda una vida, un hábito que le inculcó a sus 3 hijos. Esta obsesión le hizo conocer y seguir cuidadosamente los registros bíblicos e históricos del Éxodo, que lo condujeron hasta Nuweiba, una playa situada en el Golfo de Aqaba. Cuando Ron Wyatt visitó Nuweiba, vio una columna de estilo fenicio en el agua. Por desgracia, las inscripciones estaban erosionadas, así que no se pudo saber lo que ponía en la columna. Sin embargo, en el año 1984, encontró una segunda columna de granito en la costa saudí opuesta, idéntica a la primera, pero en esta ocasión la inscripción estaba intacta. En letras fenicias, en hebreo arcaico, contenía las palabras Mizraim, Egipto, Salomón, Edom, muerte, Faraón, Moisés y Yahvé. Entonces, tras analizarlo, creyeron que aquellas palabras hacían referencia a que el rey Salomón había erigido estas columnas en memoria del milagro del cruce del mar. Con el tiempo, las autoridades sauditas eliminaron esta columna y la reemplazaron por un marcador. Según se cree, lo hicieron con la intención de evitar la excesiva afluencia de visitantes que ese objeto atraería a ese lugar. Estas pistas llevaron a Ron y sus 2 hijos a pensar que ese era el lugar correcto. Entonces comenzaron a buscar algún resto de cuadrigas egipcias, porque querían probar que la Biblia no mentía, que se trataba de un hecho histórico real, y que realmente el ejército del faraón que perseguía a los israelitas a través del desierto había perecido bajo sus aguas al colapsar después de dividirse. A pesar de que carecían de experiencia en buceo, tuvieron suerte. Primeramente vieron una rueda de cuadriga que estaba al revés, pero al intentar cogerla se desintegró casi por completo, porque al estar hecha de madera no había aguantado el paso del tiempo. Sin embargo, sí se conservó el centro de la rueda, ya que era metálico. Fueron los primeros en fotografiar varias piezas de carruajes con corales incrustados en el fondo del Mar Rojo. A lo largo de las inmersiones realizadas desde 1987, Ron Wyatt halló 3 ruedas de carro doradas de 4 radios, y aunque el coral no crece sobre el oro, este se había deformado, porque la madera de su interior estaba desintegrada.
Entre los hallazgos había una rueda de 8 radios. Esta fue analizada por el director de antigüedades egipcias, que concluyó que podría pertenecer a la 18ª dinastía, por lo que fechó el éxodo en el año 1446 a.C. Según el dictamen, la rueda de 8 radios fue utilizada durante la época de Ramsés II y Tutmosis. El Golfo de Aqaba es muy profundo. Hay zonas que miden más de 1600 metros. Sin embargo, existe un lugar donde si se quitara el agua, sería un descenso fácil para las personas y los animales. Esta es la línea entre Nuweiba y la costa opuesta en Arabia Saudita. Desde que Ron Wyatt hizo ese gran descubrimiento, ha habido varias incursiones de buceo que han revelado más evidencias. Entre ellos, el Dr. Leonard Moller, que escribió El caso del Éxodo. Discovery Media Productions, que produjo The Exodus Revealed, o el cineasta Tim Mahoney, que tras 10 años de investigación realizó el documental Patrones de Evidencia, El Éxodo, entre otros. Hay que destacar también que un equipo de científicos vinculados a la Facultad de Arqueología de la Universidad de El Cairo descubrió más de 400 esqueletos diferentes, así como cientos de armas y piezas de armadura. También restos de 2 carros sobre un área de aproximadamente 200 metros cuadrados. Rescataron una hoja de un copés, que sin duda perteneció a algún personaje egipcio importante. Al no haber rastros de barcos o buques en la zona, y al hallarse los cuerpos envueltos en una gran cantidad de arcilla y roca, se pensó que podrían haber fallecido a causa de un deslizamiento de tierra o una onda de marea. Durante muchos siglos, esta famosa historia bíblica se ha pensado que era un relato simbólico que no tenía una base histórica. Pero estos descubrimientos podrían ser la prueba innegable de la veracidad de uno de los episodios más importantes del Antiguo Testamento. Aunque, como suele suceder en estos casos, siempre hay quienes pretenden negar y desprestigiar este hallazgo, quizá por las implicaciones religiosas a nivel mundial. Pero, ¿qué opina la ciencia de todo esto? Los estudiosos han dado distintas teorías de cómo pudo producirse ese suceso bíblico. Una de ellas afirma que pudo ser un tsunami, otra que habría un puente de tierra que hoy día ha desaparecido a causa de la erosión. La hipótesis más reciente, publicada en el año 2021 en la revista PLOS ONE y comunicada por los científicos del Centro Nacional de Investigación Atmosférica y la Universidad de Colorado en Boulder, dice que podría haber sido un reflujo de mareas, lo que hizo que el agua retrocediese y quedase expuesto el fondo del mar. Para que esa sección de tierra fuese liberada del agua, tuvieron que aplicar en las simulaciones un viento de 108 km por hora durante 12 horas. Aunque los mismos autores del estudio dicen que esto no explicaría los acontecimientos ocurridos según se relata en el texto bíblico. ¿Podríamos pensar entonces que pudiera haber sido efectivamente ese Dios que se menciona en la Biblia? O quién sabe, quizás se utilizó tecnología extraterrestre para causar ese fenómeno que ayudó al pueblo hebreo a cruzar el Mar Rojo. Lo único que podemos observar son los hallazgos de piezas de carruajes, esqueletos humanos y de caballos, ruedas con 4, 6 y 8 radios, y todo ello permanece como un testimonio silencioso de lo ocurrido en el Mar Rojo. Solo podemos esperar a que nuevos descubrimientos nos desvelen más secretos sobre este enigmático y misterioso pasaje bíblico. El Arca de la Alianza es uno de los objetos más buscado y deseado del mundo. En la Biblia se dice que acompañó al pueblo hebreo durante miles de años en su peregrinaje hacia la tierra prometida, hasta que finalmente fue depositada en el templo de Salomón, donde se perdió su pista. El arca representaba el pacto de Dios con el pueblo de Israel, donde la gloria de Dios se asentaba en forma de nube, llamada Sequina, y la voz de Dios le hablaba a Moisés. El arca tenía 2 partes: el propiciatorio, que estaba hecho de oro puro de una sola pieza, decorado con 2 querubines sobre él, y el arca del pacto,
construido con madera de acacia y recubierto de oro, que contenía el maná del desierto, la vara de Aarón y las tablas de piedra de la ley de los 10 mandamientos. El propiciatorio se hallaba en la parte superior, cubriendo el arca, y era el lugar donde se hacían los sacrificios ofrecidos a Dios. Además de manifestarse la gloria de Dios, el arca se empleaba en los rituales de expiación y de ofrendas que hacían los sacerdotes, llamados levitas. Estos rituales nos recuerdan a los realizados a los dioses de otras culturas que también exigían sacrificios, ya fueran de humanos o animales, y también a los ritos masónicos o de otras sectas similares. Curiosamente, según la Biblia, era por el lado izquierdo del arca por donde corría la sangre de los sacrificios ofrecidos a Yahvé o Jehová. El nombre difiere según provenga de un texto católico o evangélico, aunque se desconoce cómo se llamaba realmente, porque tenían prohibido nombrarlo. El caso es que los sacrificios se hacían en el lado izquierdo del propiciatorio. ¿Pero por qué? La respuesta la hallaría Ron Wyatt, uno de esos buscadores del Arca de la Alianza, cuya historia no dejará a nadie indiferente. Ron Wyatt, nacido en 1933, fue un enfermero anestesista muy religioso, aficionado a la arqueología bíblica. Llevó a cabo su carrera de arqueólogo aficionado desde 1977 hasta su muerte en 1999. La ilusión de su vida era llegar a demostrar que el texto bíblico no mentía y que los lugares y artefactos que en él se mencionan eran reales. Así que durante esos años llevó a cabo varios descubrimientos. Hay que señalar que nunca pretendió enriquecerse, más bien todo lo contrario, empleó su dinero y su tiempo en las exploraciones. En su búsqueda arqueológica decía ser guiado por la providencia divina, porque, según afirmaba, nos hallamos en el final de los tiempos que menciona la Biblia. Wyatt realizó varias expediciones, pero en esta ocasión vamos a mencionar el relato de la apasionante aventura que vivió en Jerusalén, y que, según él, le llevó a descubrir el Arca de la Alianza como parte de un plan divino. La gran aventura de Ron Wyatt comienza en 1978, tras sus expediciones en el Mar Muerto, paseando por Jerusalén, a punto de volver a Estados Unidos, tuvo un encuentro casual con un funcionario de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Mientras caminaban por los alrededores de los jardines de la tumba, puerta de Damasco, en la antigua muralla de Jerusalén, de repente, de forma involuntaria, la mano izquierda de Ron apuntó a un lugar, y como hipnotizado dijo: «Esa es la gruta de Jeremías, y el Arca de la Alianza está ahí». El hombre que estaba con él también reaccionó de forma extraña, diciendo que le financiarían la excavación. Ron pensaba que esto era un evento sobrenatural, pero en un principio dudó si realmente provenía de Dios. Comenzó las excavaciones junto con sus 2 hijos, Ronnie y Danny, en una pared de la colina del Gólgota. Nada más comenzar encontró una piedra de unos 2,5 metros, y al levantarla descubrió la base de la cruz de la crucifixión de Jesús. Justo al lado de la cruz había una grieta que se extendía hacia abajo. Con el uso de un radar de penetración, Ron detectó una gran piedra redonda, de 4 metros de diámetro y 60 centímetros de ancho. Era la gran piedra de la tumba del jardín. El lugar de la crucifixión estaba situado entre la tumba del jardín y la colina del Gólgota, fuera de la muralla. En diciembre de 1981, rompieron la pared del acantilado y excavaron en horizontal. Al hacerlo, apareció un laberinto de túneles justo bajo el monte Gólgota. Ron tuvo que enviar a Ronnie, uno de sus hijos, a los Estados Unidos porque estaba muy enfermo, y poco después también a Danny, su otro hijo, por lo que Ron se quedó solo. Pero encontró un ayudante, un joven residente árabe llamado James.
En cierta ocasión, Ron le pidió a James que, como era más delgado, se introdujera a través de una estrecha grieta. Estaba dentro cuando, de repente, salió a toda velocidad con el terror dibujado en su rostro, e invadido por el pánico, empezó a gritar: «¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro?». Por supuesto, James se negó a volver, y nuevamente se quedó solo. Fue entonces cuando Ron Wyatt, enfermo, agotado y desanimado, oyó de repente una voz que le dijo: «Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí, Ron Wyatt». Vio una presencia que él identificó como Jesús, pero bien pudo ser otra entidad, quizá no humana. Curiosamente, Ron descubrió que cuando Jesús expiró, su sangre cayó justamente sobre el lado derecho del propiciatorio del arca, a través de la grieta que se produjo por el terremoto que hubo durante la crucifixión. Parecía que ese lado estaba reservado para él. Por esa razón, los otros sacrificios se hacían en el lado izquierdo. Es evidente que Jesús formó parte de un ritual de sangre, urdido muchos siglos antes para servir de ofrenda a ese Dios bíblico, porque la sangre de Cristo no cayó por casualidad en el lado derecho del propiciatorio, fue premeditado. Buscó cámara por cámara, túnel por túnel, y por fin, en 1982, encontró el arca entre un montón de escombros. Trató de sacar fotos, pero inexplicablemente las imágenes salían borrosas. Tiempo después, en su cuarta visita a la cueva, extrañamente vio que estaba todo limpio. El arca había sido extraída de la caja de piedra donde estaba y había sido colocada contra la pared oriental de la cámara, directamente debajo de la grieta del techo donde la sangre de Cristo había fluido hacia el propiciatorio. De repente, se dio cuenta que no estaba solo en la cámara. Había 4 hombres, y Ron pensó: podía sentir en su cuerpo que estaba en presencia de los ángeles. Uno de ellos le dijo que tenían como misión proteger el Arca de la Alianza. Ron Wyatt informó sobre el descubrimiento del arca a las autoridades israelíes. Sin embargo, le dijeron que había que mantener el descubrimiento en secreto. En cierta ocasión, y debido a que el arca se encontraba en territorio ocupado, los israelíes quisieron llevarla a su tierra. Decidieron enviar 6 hombres vestidos con ropa de levitas para llevar el arca a un lugar más seguro. Sin embargo, algo sucedió, porque los hombres que estaban esperándolos en el túnel y se comunicaban con ellos por radio, oyeron gritos y unos ruidos horribles desde fuera, por lo que ninguno se atrevió a entrar a ayudarlos. Tuvieron que pedir ayuda a Ron Wyatt. Este encontró a los 6 hombres muertos y bizcos a unos 25 metros de la entrada del túnel, y en total había 120 metros hasta el arca. Según el libro de Jonathan Gray, las autoridades ordenaron sellar la entrada del túnel de la excavación con una puerta de acero, y nunca revelaron dónde se hallaba. Ron mencionó que Dios le ordenó abandonar el Arca de la Alianza en la gruta de Jeremías, así que todo sigue intacto en la cueva, custodiado por los 4 supuestos ángeles. Pero lo más interesante de esta historia es que estos seres le revelaron cuándo se dará a conocer al mundo el Arca de la Alianza y las tablas de piedra, y según parece, será muy pronto. ¿Qué le dijeron los ángeles a Wyatt? ¿Y cuándo saldrá todo a la luz? De eso hablaremos en el próximo vídeo. Uno de los objetos más buscado y deseado del mundo es el Arca de la Alianza, un cofre hecho de madera de acacia de 111 centímetros de largo y 67 centímetros tanto de ancho como de alto y revestido de oro puro. En su interior se guardaban, entre otros objetos, las tablas de los 10 mandamientos, y el propiciatorio era donde se realizaban los sacrificios ofrecidos a Yahvé. Pero también fue utilizado por Moisés para comunicarse con su Dios. Según cuenta la Biblia, se hicieron varias copias de ese objeto,
Quizá por esta razón no es de extrañar que se encuentren pistas en varios lugares. Por ejemplo, algunos creen que se encuentra en la capilla de las tablas de la iglesia de Nuestra Señora de Sion, en Etiopía. Otros, sin embargo, que fue llevada a Zimbabue por la tribu africana Lemba, la cual decía tener ascendencia israelita, mostrando en sus tradiciones que sus antepasados, cuando llegaron al sur de África, llevaron consigo una reliquia sagrada llamada Goma Lungundu, o la voz de Dios. Sin embargo, para Ron Wyatt, arqueólogo aficionado nacido en 1933, no había ninguna duda que la original se encontraba en la gruta de Jeremías, en Israel. Su obsesión por demostrar al mundo que los lugares y objetos que se mencionaban en la Biblia eran reales le llevó a hacer más de 100 viajes al Medio Oriente durante 22 años, desde 1977 hasta su fallecimiento en 1999. Según Ron, todos sus descubrimientos fueron guiados por la providencia divina, y todo parecía tener una finalidad: llevarnos hasta nuestros días, una época profetizada en la Biblia, los tiempos finales antes del regreso de Jesús. Su historia parece muy real, ya que Ron nunca buscó fama y fortuna. Incluso en junio de 1999, solo unas pocas semanas antes de su muerte, Bill Fry, expresidente de Anchor Stone International, lo entrevistó por teléfono, preguntándole sobre las experiencias en la cueva donde, según relató Ron, halló el Arca de la Alianza. Era impensable que una persona tan creyente, en ese momento que estaba al borde de la muerte, mintiese. Si su historia hubiera sido falsa, lo hubiera confesado públicamente. Pero no solo no lo hizo, sino que se reafirmó en su relato. Sin embargo, lo que sí es cuestionable son las presencias que vio. ¿Realmente fueron divinas como él creía? ¿O quizás se trataba de entidades no humanas capaces de influir en la mente de Ron y hacerle visualizar lo que ellos deseaban que viera? De lo que no cabe duda es que Ron defendió en todo momento que el arca que él había hallado en la gruta de Jeremías era la auténtica. Pero, ¿por qué razón este hallazgo tan importante no se comunicó al mundo? Ron relata lo que sucedió en su cuarta visita a la cueva. Cuando llegó allí, vio que alguien había quitado los escombros que rodeaban el arca. Además, el recinto se hallaba iluminado y la luz parecía emanar del arca. Eso le permitió ver la estancia y percibir la presencia de 4 seres. En el momento del encuentro, se dio cuenta que su condición física estaba alterada. No podía respirar, ni hablar, ni moverse. En resumen, no podía hacer nada. Por esta razón, él presintió que eran ángeles. Uno de esos seres le contó que habían estado custodiando el Arca de la Alianza desde que Moisés colocó las tablas de piedra allí, porque Dios quería darlo a conocer en el momento oportuno. Días antes, Ron trató de tomar unas fotografías del famoso objeto, pero salieron borrosas. Sin embargo, sí salieron bien cuando uno de los seres le sugirió hacerlas. Después, el ángel colocó las fotos cerca del arca, diciendo que cuando llegara el momento, probaría que Ron había estado allí. También encontró en la cueva la menorá, una espada gigante, un efod y, lo más importante, restos de la sangre de Jesús. Pero, ¿cuándo verán la luz el Arca de la Alianza y las tablas de piedra? Uno de los ángeles le dijo a Ron que tanto el arca como las tablas de la ley serían mostradas al mundo inmediatamente después de que la ley de la marca de la bestia fuera aprobada. Además, el ángel añadió que habría 3 leyes diferentes. En la primera, simplemente se dirá que se cumpla con esa ley que desafiará la ley de Dios, y la gente tendrá que enfrentarse a ello. Luego se impondrá la ley de la marca de la bestia. Y por último, se determinará que aquel que no se someta a la ley de la bestia no podrá comprar ni vender.
Según las creencias de Ron, llegado ese momento, se producirá en todo el mundo el periodo de la tribulación o arrebatamiento, también llamado rapto de la Iglesia. Se trata de una creencia de una minoría de cristianos dentro del evangelicalismo. Entonces sucederá que los creyentes que se hallen vivos serán raptados o llevados de la tierra para encontrarse con su Dios en el cielo. Pero veamos qué dice la Biblia al respecto. En Apocalipsis 13 podemos leer: «Y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, y hace que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá». En otro pasaje se describe la gran tribulación. «Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Los que están vivos serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre». Muchas iglesias evangélicas protestantes tienen la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá tras la manifestación del Anticristo y al término de la gran tribulación. Además, sostienen que solo los que son fieles a la Iglesia serán raptados al inicio de la tribulación, y el resto de los creyentes lo será después. Esto nos recuerda al proyecto Blue Beam, que consiste en proyectar hologramas en el cielo, tanto divinas como extraterrestres, dependiendo de las creencias del país, haciendo creer a la gente que una falsa raza extraterrestre o un falso mesías vendría a salvar a la humanidad. También algunos religiosos católicos creen ver en todo lo que está ocurriendo en este momento muchos indicios de que estamos viviendo bajo los dominios de la ley de la bestia. Desde luego, muchos verán en la historia de Ron Wyatt un claro ejemplo de interferencia extraterrestre. Cuando Ron, de forma involuntaria, señaló dónde se hallaba escondida el arca, él mismo dijo que se hallaba como hipnotizado. Incluso llegó a dudar en un principio si realmente lo que estaba sucediendo provenía de Dios. También muchos se preguntarán: ¿qué es lo que vio en la cueva tan horrible el chico árabe que ayudaba a Ron cuando se asomó a través de la pequeña grieta? Desde luego, debió ser algo muy impactante, porque el joven salió corriendo y gritando con el terror dibujado en su rostro, y nunca más volvió. ¿Es posible que viera cómo eran realmente esas entidades? ¿Y qué le sucedió a los 6 hombres con ropa de levita que bajaron a la cueva para mover el arca? Sus gritos y alaridos fueron oídos por sus compañeros antes de hallar sus cuerpos. Otro detalle es cuando Ron quedó paralizado en presencia de esos supuestos ángeles y no podía moverse. ¿Quiénes eran esas entidades que le guiaron en sus descubrimientos? ¿Y cuáles eran sus verdaderas intenciones? ¿Será realmente Dios quien aparezca en los cielos? ¿O por el contrario asistiremos a un gran teatro con cientos de naves en nuestros cielos, llevándose a miles de personas, dirigido por entidades no humanas? Sin duda, estamos viviendo el final de los tiempos oscuros que muchas culturas antiguas profetizaron. Por eso tendremos que abrir bien los ojos para no dejarnos engañar
porque la época oscura está finalizando. Y aunque muchos se resisten al cambio, no podrán evitar, por mucho tiempo que lo intenten, que entremos de lleno en esa era dorada tan anunciada por diversas culturas antiguas.